Buenos días, alumnos del colegio Jan Dallenberg. Este video es exclusivo para el salón Dallenberg y el día de hoy vamos a tocar el tema del dialecto y las variaciones dialectales. Muy bien, entonces vamos a ello. Antes de definir qué es dialecto, vamos a comenzar hablando acerca de la lingüística. ¿Qué es la lingüística? La lingüística es el estudio científico tanto de la estructura de las lenguas naturales y de aspectos relacionados al lenguaje. Quiere decir, en otras palabras, la lingüística va a estudiar a todos los fenómenos del lenguaje, ya sean fonéticos, ya sean escritos, ya sea en la forma del sintaxis, ¿no? En todas esas formas, en todos esos fenómenos, la lingüística va a estudiar. Para lo cual, la lingüística como ciencia va a recurrir a disciplinas auxiliares. Dentro de las disciplinas auxiliares vamos a encontrar a la gramática, a la semiótica, a la semántica, a la lexicología, a la fonética, a la morfología, a la fonología, entre otras. Bien, entonces a estas disciplinas va a recurrir la lingüística para un mejor estudio. No todas las personas van a hablar iguales, y esto se debe a la diferencia de países y del mismo modo a la diferencia de regiones o departamentos. En el caso de Perú, uno que vive en Lima no va a hablar igual que uno que vive pues en Piura o Tumbes. Entonces, la lingüística va a estudiar ese fenómeno, qué razones o qué motivos están sucediendo para que para que una lengua cambie o varíe de región a región. Por lo tanto, en este caso nosotros vamos a tocar lo que son pues las variaciones dialectales, ¿no? Y qué es el dialecto. Estas variaciones podemos encontrar diferentes o múltiples factores, entre ellos el grado de cultura, nuestra primera lengua, una sintaxis en lo que es redacción, y asimismo podemos encontrar pues en la formación cultural, en la cosmovisión. Por lo tanto, son aspectos múltiples que van a afectar a que los hablantes, ¿no?, tengan diferentes formas de hablar, diferentes formas de comunicar o usar el lenguaje. A pesar de que todos los hablantes tengan una sola lengua, en este caso el español. ¿Qué es el dialecto? El dialecto vendría a ser un conjunto de signos lingüísticos y extralingüísticos que se utiliza dentro de un determinado espacio geográfico. Esto quiere decir que es propio o de uso común en una región y por lo tanto se diferencia de otra región, ¿no? Por decir, en el caso peruano nosotros decimos chibolo al referirnos a un niño. En el caso de México, por ejemplo, cuando se refieren a un niño, dicen chavo. Entonces, la palabra chavo es un signo que solo México lo utiliza. En el caso de la palabra chibolo, solo los peruanos lo utilizamos. Y asimismo, va a haber una diferencia con Chile, va a haber una diferencia con Argentina o España. En este mapa observamos todos los países que hablan español.
todos los países que hablan español. Tanto en África hay un país, en España, en América del Sur y en América del Norte. Bien, ahí observen bien todos los países que hablan español. Pero la diferencia es que no todos los países hablamos iguales. Y asimismo, nosotros vamos a encontrar pues en Perú. Dentro del territorio peruano también vamos a encontrar variaciones. En este caso ubicamos a Perú. Ahí está, lo hemos ubicado. En este caso, dentro del territorio peruano, el español se va a dividir en tres. Tenemos un lenguaje selvático, un español andino, un español costeño o ribereño. Entonces, la clasificación cuando son entre países se llama pues dialecto o variación externa o macro. Cuando se refiere dentro de un país es variación interna o variación micro. Micro viene de pequeño y macro viene pues de grande. Aquí en esta imagen observamos un claro ejemplo acerca de los dialectos internos del Perú. Como observamos, tenemos por ejemplo aquí un español selvático, un español andino, un español costeño o un español de Lima. Bien, como observamos, el de Lima, el hablante, dice: me duele la espalda. Y el andino dice: de mi espalda dolor siento. Y el selvático o amazónico dice: me duele de mi pecho su atrás. Claramente observamos una diferencia, a pesar que tienen la misma intención, tienen el mismo significado, pero la forma de pronunciar, la forma de escribir varía. A eso llamamos dialecto. ¿Qué es dialecto? Dialecto pues es una variación geográfica o es una variación diatópica. ¿Por qué se llama variación? Porque una lengua varía. Y diatópica se dice porque varía con respecto al espacio geográfico o región o una sociedad. Bien, la lingüística estudia pues al dialecto haciendo un estudio sincrónico. El estudio sincrónico es un estudio que se hace sin tomar en cuenta las diferentes etapas de desarrollo de la historia. No se toma en cuenta el proceso del tiempo. Entonces, por lo cual, la lingüística hace un estudio sincrónico. Quiere decir, en una determinada época, ¿no? Por ejemplo, en esta época que vivimos, en esta época contemporánea, hace un estudio y verifica y observa en qué medida y de qué forma pues las diferentes lenguas o las diferentes lenguas están variando según pues a sus hablantes, según a la sociedad. Bueno, entonces a eso se refiere pues con variación diatópica. Entonces ahora vamos a ver las variedades de la lengua o las variedades dialectales. Muy bien, entonces vamos a comenzar pues con nuestra primera con nuestra primera variación. Muy bien, comenzamos pues con el nivel morfológico, sintáctico, lexicológico, semántico, fonético. Muy bien, entonces esas son pues las variedades de la lengua. Quiere decir que en esas categorías o en esas disciplinas o variedades, una lengua va a variar pues en lo que es forma, como en la escritura,
va a variar en el sonido, o sea, pronunciación. Otro va a variar en su forma de escribir o redacción. Y también va a variar pues en lo que es el significado de una palabra. Muy bien, entonces cada una de ellas vamos a verlo en los siguientes imágenes. Bien, entonces comenzaremos pues con las variaciones fonéticas y fonológicas. Se dice variaciones fonéticas o fonológicas porque una lengua va a variar pues en la pronunciación o entonación del hablante. Es así que, por ejemplo, en país tenemos a la República Dominicana, comparamos con Perú en la forma de hablar y en la forma de entonar y pronunciar las palabras, varía. Por decir, en Perú se dice pescado y en Puerto Rico se dice pescado. Si observamos, o en este caso si es que escuchamos, solo la variación es en el sonido, más no en la escritura. Por lo tanto, será una variación fonológica o fonética. Enseguida tenemos la variación morfológica, y esta variación va a variar en la escritura. Quiere decir, para un solo significado va a haber múltiples formas de escribir. Por ejemplo, en el caso de la palabra pan, para Perú es pan, para Venezuela es pancico, para España es panecillo. Entonces observamos que la escritura ahí está cambiando, por lo tanto es una variación morfológica. Enseguida también tenemos la variación al nivel de sintaxis. Es una variación o es un estudio en donde que una oración va a variar en la estructura de la oración. Quiere decir que en otros países está de forma desordenada, en otras está de forma irregular y en otras está de forma regular. Por decir, en el caso de Venezuela dicen más nada, en el caso peruano dicen nada más, o en el otro caso tenemos, por ejemplo, en un verso de Becker dice: volverán las oscuras golondrinas. Lo correcto sería, o lo formal sería, las oscuras golondrinas volverán. En el siguiente variación vamos a ver la variación semántica o el estudio semántico, para lo cual vamos a tener que saber dos tipos de significados: un significado denotativo y un significado connotativo. ¿Y qué es denotativo? El significado denotativo de una palabra es el que aparece recogido en los diccionarios. Quiere decir que tiene un significado formal propio de la palabra, y un significado connotativo de una palabra es que depende del hablante y dependerá pues del contexto. Quiere decir que su significado es más profundo. Bien, ahora, cuando dice que la lengua varía semánticamente, quiere decir que una palabra en un determinado región o espacio geográfico va a tener un significado diferente con respecto a otra región. Quiere decir que una palabra va a tener dos significados. Por ejemplo, observamos planta.
tiene dos significados. Puede ser una planta eléctrica o una planta que pertenecería pues al reino vegetal, ¿no? Entonces tiene dos significados. Un claro ejemplo sería con la palabra camión. En Perú, camión se refiere pues a un vehículo de gran tonelaje, y en México camión sería un medio de transporte público, ¿no? O autobuses. Entonces nos damos cuenta que una palabra va a cambiar de significados con respecto a la región. A eso se llama pues variación semántica. Bien, ahora vamos a ver el campo lexicológico o la variación lexical. Esto quiere decir que para un determinado significado, un determinado objeto va a tener múltiples formas de expresarse, a lo que se llama pues sinónimos más conocidos, ¿no? O glosa o vocabulario. Bien, por decir, un ejemplo sería cuando nos referimos a un niño. En Argentina, este niño es conocido como pibe. En Venezuela como chamo. En México como chavo. Y en España, chaval. Entonces, un solo significado, un solo objeto va a tener múltiples formas de expresarse, ¿no? O múltiples formas de escribir y pronunciar. A eso se llama pues variación lexical. Bueno, eso sería con respecto a lo que es lenguaje, comunicación y las variaciones dialectales. Muchas gracias y espero que el video haya sido pues de gran ayuda. Muy bien, entonces hasta la próxima o hasta el próximo video.